Saludamos en nuestros estudios al doctor Pablo Valverde, presidente de la Corte de Justicia de El Azuay. Doctor Valverde, muy buenos días. Entendemos que la Corte de Justicia, con motivo de esta importante declaración o coincidente con ella, al cumplirse 70 años de la emisión de este documento histórico, lo va a recordar también con un importante taller. Quisiéramos conocer qué es lo que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Cuenca. Buenos días. Buen día, una buena semana a todos quienes nos escuchan y nos ven por este importante medio de comunicación. Buen día, Rosana, buen día, Gustavo, gracias por la oportunidad. Efectivamente, hoy celebramos los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y creo que todos los días, como siempre he manifestado, hay que pensar en los derechos, pero esta conmemoración sin duda sirve para reflexionar y también para meditar y realizar acciones que nos permita visualizar cuál podría ser el camino que tendríamos que seguir para situaciones que la sociedad demanda cambios. Dentro de este marco, la Corte Nacional de Justicia se halla una campaña permanente de lucha contra la corrupción, porque precisamente creemos que este es un mal que nos agobia, que nos cansa, que la gente reclama. Entonces, en mérito a ello, hoy se realiza un taller en nuestra ciudad con personas vinculadas a las Naciones Unidas respecto a cómo se debe luchar contra la corrupción, de tal manera que hoy y mañana en nuestra ciudad de Cuenca el taller sobre integridad y ética judicial congregará y participarán muchos funcionarios judiciales, no solo de nuestra ciudad, sino también del sur del país y de otras provincias, algunas del norte, porque la intención de la Corte Nacional de Justicia es hacer estos eventos focalizados en determinada parte del territorio para trabajar en toda la nación, e indudablemente de estos saldrán documentos de trabajo que nos permita saber cuál es la visión actual, cómo percibe el juez su independencia interna, su independencia externa, qué medidas se podrían tomar para que efectivamente cualquier foco de corrupción pueda combatirse en forma eficaz, porque digamos que existe alguna normativa al respecto. Sin embargo, la preocupación constante es que no todo es suficiente para que la sociedad vea satisfecha cuando se presenta algún acto de corrupción, éste sea sancionado y tenga los resultados que todo el mundo exige. En lo que respecta a la polémica que se ha generado siempre alrededor del Consejo de la Judicatura, ¿cómo están las cosas? Recientemente se dijo que el Consejo de la Judicatura estaba pretendiendo arrogarse funciones al interpretar la pregunta relacionada con delitos sexuales que fuera aprobado en Ecuador. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Valverde? Bueno, esto ya lo he expuesto en algunos medios de comunicación. Entiendo que fui el primer presidente de Corte Provincial que se pronunció al respecto, al día siguiente que salieron las resoluciones. Nosotros tenemos claro que la consulta popular fue en febrero del 2018 y por lo tanto a partir de ahí todos los delitos que se hubiesen cometido contra niños y adolescentes se vuelven imprescriptibles. Esto no quiere decir, y en esto estamos también muy claros, y así se ha pronunciado incluso la Corte Nacional de Justicia, en el sentido que posterior, cuando llegue algún caso a la Corte Constitucional, que es el organismo máximo de interpretación de la Constitución, pero también tiene otras facultades y poderes precisamente que devienen por ser el máximo organismo del Tribunal de Justicia Constitucional, podría hacer una sentencia interpretativa, es decir, podría realizar una sentencia que no solo tenga vinculación contra la interparte, sino también produzca efectos para todos, donde que podría producirse el efecto de que podría ser retroactivo. Pero digo, a esto le compete al máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, a la Corte Constitucional del Ecuador. Es decir, la Corte Constitucional, el momento que exista Corte Constitucional, podría decidir si es que en este caso se aplica o no la retroactividad, porque hay sectores, por ejemplo, el grupo Alzas, un grupo afectado esencialmente por el caso del sacerdote cuencano César Cordero, quienes estaban ya exigiendo que se aplique lo que los ecuatorianos decidimos en las urnas, la no prescriptibilidad de los delitos sexuales. Nosotros, como dije antes,
más aún cuando celebramos hoy los 70 años de la Declaración de los Derechos. Nosotros creemos que el tema de los derechos humanos se tienen que respetar y tutelar en forma eficaz. Pero también es parte del ordenamiento jurídico la norma que dice que la ley rige para lo venidero. Es decir, eso es parte del principio de legalidad y fundamentalmente del principio de seguridad jurídica. Ahora bien, como bien dice Rosana, cuando existe una Corte Constitucional y cuando llegue algún caso que tenga relación con delitos sexuales cometidos en contra de niños y adolescentes, ellos, en aplicación de los principios y las normas constitucionales y tratados internacionales, podrían hacer una interpretación dentro de su decisión final. ¿Pero sería por cada caso que llegue o podrían tomar una decisión ya para todos los casos que se han dado anteriormente a la consulta popular? Las sentencias de los jueces rige inter partes, es decir, soluciona ese conflicto puntual. Sin embargo, como me refería antes, la Corte Constitucional sí tiene la capacidad y el poder jurídico para hacer una sentencia interpretativa de tal forma que lo que se diga en esa sentencia pueda regir para todos los casos posteriores. Es decir, no tendría necesariamente que llegar todos los casos a la Corte Constitucional, sino a partir de una sentencia donde que se module los defectos, los otros casos deberían seguir la suerte de lo que se resuelva en esa sentencia de la Corte Constitucional. Nosotros, como dije, somos muy respetuosos del tema de los derechos y esto ha ido evolucionando, ¿no? Recién se nos ocurrió a los ecuatorianos, por toda la enseñanza de la historia, que estos delitos tendrían que ser imprescriptibles. Vean ustedes que, por ejemplo, el tema del peculado, ¿no? Yo, Ernesto, digo, respeto mucho los derechos de las víctimas y ni siquiera de lejos quiero hacer una comparación, pero por ejemplo, cuando nosotros pusimos la imprescriptibilidad del peculado, es precisamente por todos estos temas de corrupción, de este cansancio de la gente, de que la gente podía huir, el que cometió un delito y bien gracias, después regresaba y no ha pasado nada. Entonces ahí se nos ocurrió a los ecuatorianos decir, no, esto tiene que ser imprescriptible, para que precisamente todo el tiempo incluso se le pueda juzgar en ausencia, por todo lo que nos ha ocurrido en ese tema, ¿no es cierto? Recién en el 2018 reaccionamos frente a delitos que son totalmente condenables, reprochables desde todo punto de vista. Y vean ustedes, por ejemplo, que en el tema de Abdalá Bucaram, él vino porque prescribió. Entonces no se le aplicó con efecto retroactivo. ¿Cómo quedó, doctor Valverde, hablando de este tema de peculado, los cambios que se dieron en el periodo del expresidente Rafael Correa, en donde una serie de delitos que anteriormente se los tipificaba como peculado cambiaron de forma, y de hecho cambiaron también en cuanto a la legislación y las consecuencias que podían eventualmente tener? Una de las lecturas que se dio es que se trataba con esto también de establecer escudos contra funcionarios que cometan actos de corrupción. El tema de la corrupción no llega a establecer una uniformidad de criterios y más bien lo que se provoca es en muchas de las ocasiones cambios permanentes en la legislación, pero que en definitiva a mí me parece que lo más importante de la norma es en el análisis que se puede hacer de ella es que si se consigue o no los resultados que todos los ecuatorianos demandamos. Claro. No sé si el caso de Jorge Glass es uno de ellos, en donde se le juzga, me parece, por asociación ilícita en lugar de peculado. Es un crimen que tiene una sanción absolutamente diferente y un tratamiento totalmente diferente por parte de la justicia. Indudablemente, pero ahí por ejemplo, lo que hay que distinguir es el papel que juega cada uno de los actores en el tema penal. Por ejemplo, el dueño de la acción es la Fiscalía, quien le presenta los elementos es la Fiscalía, y la Fiscalía hace una investigación, hace su teoría del caso en referente a qué se supone que esos elementos van a aportar para demostrar una conducta, como bien dice usted en este caso, más bien que se fue por el tema de la asociación ilícita y no por otra figura que algunos juristas han opinado que se podría presentar. Pero como repito, aquí es un tema del fiscal general de la nación que llevó a cabo. La Fiscalía establece el delito. A ver, la Fiscalía da los hechos, ¿no? Da los hechos y demuestra aquellos indicios que le permiten al juez, por ejemplo, hacer un llamado a juicio. Pero quien investiga es la Fiscalía. Entonces, en la teoría del caso, usted tiene que aportar todos los elementos que le permitan que un juez llame a la siguiente etapa del juicio.
Si la Fiscalía no le presenta todos los elementos respecto a una determinada conducta, indudablemente que el juez no podrá llamar por esa conducta, por más que un poco la gente haga el reclamo de eso. El juez se tiene que... El marco dentro del cual nos tenemos que mover los jueces es precisamente los tratados internacionales, la Constitución, el ordenamiento jurídico, porque eso es un poco lo que mencioné antes, la garantía de la seguridad jurídica, es decir, saber que un juez no va a poder moverse más allá de lo que el ordenamiento y la ley le permite. De lo contrario, estaríamos en un estado de absoluta inseguridad y no sabríamos qué podría ocurrir frente a determinadas circunstancias. ¿Cuál es su posición, doctor Valverde, con respecto al caso del juez Paul Serrano? Hay preocupación de varias entidades, de movimientos sociales, miran como una afrenta a lo que está haciendo el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables con esta persecución al juez que se lo ha puesto ahora bajo la lupa del Consejo de la Judicatura. Se teme que este sea un intento de buscar una forma de descalificar la sentencia que el juez emitió sobre el Río Blanco. En este tema lo que hay voces en la ciudad en el sentido de que no se debió haber aceptado a trámite la denuncia que fuera presentada por el Ministerio de Energía y Minas. El funcionario competente del régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura de la Delegación Provincial consideró que se cumplían los requisitos de forma, los formales, digamos, ¿no? Y dio paso a la petición. Aquí el doctor Serrano está laborando normalmente, es un juez que goza de todo el prestigio como todos los jueces de nuestra provincia y del país. Por lo tanto, no ha cambiado en nada la situación del doctor Serrano y luego de un trámite que establece precisamente el régimen disciplinario que cubre todas las garantías del debido proceso, donde que se les da el derecho a las partes para que precisamente si usted afirma algo tiene que probar, entendería yo que ya debe haber pasado esa etapa de prueba, no sé el estado procesal del trámite, pero luego el delegado administrativo del Consejo de la Judicatura en régimen disciplinario le tocará emitir una resolución motivada en el que llegue a determinar si es que se configuró o no la conducta respecto de la cual se presentó la denuncia. Luego de eso, las partes tienen los recursos en la vía administrativa como también en la vía judicial. O sea, esto es un tema que no termina. Ahora, siempre está en entredicho esto de la independencia de la justicia. El Ejecutivo o la función ejecutiva tiene indudablemente poder. Se teme presiones desde el Ejecutivo, particularmente desde el Ministerio de Energía, para una resolución en este caso que favorezca a los intereses proextractivistas del gobierno. Yo creería que el delegado administrativo no se va a dejar presionar en el caso de que esto se produjera. ¿Confía usted en la independencia del Consejo de la Judicatura? Yo confío y además siempre he sostenido que quien debe denunciar y defender su independencia es el propio juez en primer término. Entonces, quien debería denunciar cualquier situación que atente contra esa independencia es precisamente al funcionario a quien se le está violentando, porque si bien es un tema que le corresponde al juez, pero es una garantía para el ciudadano de que tenga un juez independiente. Entonces yo creería que no hay por qué temer. El distrito de La Suay es un distrito que se ha caracterizado por tener a hombres y mujeres que en la aplicación del derecho no se han dejado influir, pero y aquí me parece que es una parte importante el poder político y el poder externo e interno de la administración de justicia. Entendería yo que primero hace una visualización de en quién puede influir. No es que le es muy fácil proponer cosas a cualquier persona. Vea usted, yo trabajo 25 años en la función judicial y a nadie se le ha ocurrido hacer ningún tipo de insinuación frente a mi trabajo independiente. Claro. Ya. Ahora, en su calidad de presidente de la Corte de Justicia, quisiera preguntarle también cómo deben y cómo pueden proceder los ciudadanos. El día de hoy, coincidencialmente con su entrevista aquí, vamos a tener, entiendo que a reglón seguido, una entrevista con un ciudadano que se cansó de lo que él considera tratamientos inadecuados de sus casos con la justicia. Entendemos que tiene una situación laboral o de negocios un tanto compleja, con frecuentes litigios, y esto paradójicamente le obligó a estudiar derecho, a estudiar leyes
porque no podía ya, entendemos, en su presupuesto empresarial gastar tanto dinero en defenderse. Ha venido ejerciendo ya por algunos meses, entendemos, su acción como abogado, pero han continuado dándose las frustraciones con el tratamiento en materia judicial de este tema. Le voy a leer solamente un párrafo para tratar de entender de qué se trata. Él responde a una jueza de la ciudad de Cuenca: una vez que empiezo a litigar y ejercer la profesión de la abogacía, me encuentro con la desagradable sorpresa de que los abogados tenían toda la razón, debido a que existen administradores de justicia como su autoridad, en la que sus decisiones son contrarias a muchos principios consagrados en la Carta Magna, específicamente con los de celeridad, eficacia, economía procesal, en donde la inseguridad jurídica se evidencia, puesto que existe un retardo e inadecuada administración de justicia por parte suya y violación del derecho a la tutela judicial, imparcial y expedita, entre otros peros, además de indicarle que su actitud es arbitraria e irreprochable, lo cual tendrá que responder no ante la judicatura, sino ante la sociedad cuencana. Imposible hacer juicios de valor sobre este tema, solamente quiero comentarle que vamos a tratar esto en los próximos minutos, conoceremos en mayores detalles algo que este profesional ha creído que es importante que conozca la opinión pública. Pero la pregunta va en el sentido, doctor Valverde, cómo los ciudadanos, y en este caso también quienes los representan, los abogados, pueden manejar casos como estos. Vea, ahí se hacen algún tipo se denuncia algún tipo de situaciones que yo creo que, por ejemplo, el tema de la celeridad me parece que es algo que tenemos que reconocer, pero eso tiene una respuesta en el sentido de decir que la carga procesal que en algunas materias, por ejemplo en materia civil, soportan las judicaturas, efectivamente se produce un tema de que los jueces y juezas no despachan en ocasiones las peticiones dentro de los tiempos previstos en el ordenamiento jurídico. Diferente el trámite que estaba en el tema del COGEP, que tiene la celeridad, en cambio lo que pasaba con el CPC. Pero por ejemplo, ahí se habla de un tema de arbitrariedad. Es decir, que hay una actuación jurisdiccional que él considera que no tiene un sustento en la normativa, que como debe hacer la fundamentación el juez en cualquier tipo de decisión. Entonces, para eso tenemos en primer término, y esto no lo dice Pablo Valverde, lo dice los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque precisamente estamos defendiendo la independencia de los jueces. Entonces, se dice que el estándar es que una decisión judicial solo puede ser revisada a través de los recursos, para que precisamente el régimen disciplinario no ingrese a revisar una decisión jurisdiccional y a través de eso se violente toda la independencia que debe tener el juez. Entonces, en este caso, el profesional del derecho tiene los recursos. Recordemos nosotros que en la justicia ordinaria tenemos el recurso de apelación, es decir, Corte Provincial, luego tenemos el recurso de casación, ¿no? El recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, pero también ahora, incluso a partir de la Constitución del 2008, tenemos la acción extraordinaria de protección, es decir, ante la Corte Constitucional, cuando se argumenta que se ha violentado algún tipo de derecho. Vea usted, por ejemplo... Aquí déjeme ponerle otro ingrediente a esto de la acción extraordinaria de protección que llegaría hasta la Corte Constitucional. ¿Cómo poder contar con este recurso cuando la Corte Constitucional, recién informábamos la semana pasada, tiene 14,000 casos en espera? El tema es preocupante, mucho más. Vea, se ha producido una vacatio no hay este rato Corte Constitucional. Entendemos que máximo para los primeros 15 días del próximo año tendríamos una Corte Constitucional. Efectivamente, vea usted, por ejemplo, trae muy bien una cifra que denota cuál es la carga procesal que tiene esa Corte Constitucional. Si nombramos 9 magistrados, indudablemente, humanamente, ¿cómo va a tener un despacho? Jamás se van a igualar, en definitiva. Con la celeridad que se requiere para que la gente que ha estado esperando tanto tiempo en la justicia constitucional tenga una respuesta oportuna. Yo creo que, por ejemplo, ahí vea, se toca temas como, por ejemplo, es suficiente 9 jueces en Corte Constitucional. Claro, porque si nosotros, si los jueces tienen un despacho permanente y no alcanzan a cubrir la demanda de los procesos que llegan a la Corte Constitucional, cualquier persona dice, esto no, hay que aumentar el número de jueces. Doctor Valverde, y no sé si estoy hablando alguna barbaridad, pero ¿no hay alguna forma de ventilar estas cosas como se lo hace en el sector privado?
un gerente de una empresa o sus directores no atienden todo el trabajo de la empresa, lo delegan, lo procesan, y bajo su responsabilidad los resultados lo aprueban o no. Algún sistema como este no puede aplicarse en la Corte Constitucional, es decir, contar con un equipo burocrático que pueda ayudarles a ventilar, por supuesto, bajo su responsabilidad y bajo finalmente sus criterios. Sin duda que la forma de trabajar será precisamente que quienes emitan una opinión general del proceso sean los asesores ante el juez. El juez analizará. ¿Se lo hace en alguna medida? Yo sí, yo considero que sí, no tengo una experiencia, no he elaborado una Corte Constitucional, pero de lo que he escuchado, efectivamente, quien se prepara es un asesor, el que prepara todo el caso, el que le pone al tanto de todo. Físicamente imposible. Entonces, es el asesor el que pone al tanto de todo al juez y obviamente el juez ya con todo el panorama que le da el asesor, empieza ya a la parte resolutiva. Sin duda que esto ocurre, pero le digo, a mí me parece que si nosotros propusimos una acción como la acción extraordinaria y el número va increciendo porque el justiciable considera que hay una inconformidad frente a los pronunciamientos jurisdiccionales y por lo tanto hace uso de esta acción extraordinaria, indudablemente que la cifra denota que no tiene que haber el número de jueces que existen actualmente. Entonces, si la cantidad de jueces no puede atender para dar una atención oportuna al justiciable, indudablemente que nos tenemos que ir por ese lado. Vea, por ejemplo, en Uruguay existía una norma que dice un juez puede atender 600 juicios. Si es que hay el número 601, inmediatamente se crea otra judicatura. O sea, es una norma coherente, lógica, porque no es que le dice, no, siga nomás usted con 700, con 800, con 900, porque no, o sea, es un estudio que responde a cuál es la realidad de un juzgado, cuál es qué capacidad podría tener para que en un ambiente normal de trabajo él pueda laborar durante un año. Entonces, esa normativa le permite al justiciable estar permanentemente seguro de que si las causas van creciendo, indudablemente va a haber un aumento de los jueces y por lo tanto van a seguir las condiciones para que pueda tener la respuesta dentro de los tiempos que establece el ordenamiento. Sin que sea un análisis complexivo, hemos saltado de una cosa a otra, tocando inquietudes ciudadanas con respecto a la administración de justicia en Ecuador. Doctor Valverde, concluyamos recordando nuevamente que hoy se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con un punto de vista suyo sobre el estado de situación de la administración de justicia en Ecuador. El tema de los derechos es un tema que es un proceso. Cada vez lo importante creo que es ir tutelando en forma eficaz esos derechos. La Declaración Universal tiene 30 artículos, ahí vemos que para muchos de ellos la gente que ahora lee la declaración le parecerá tan obvio y natural, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud, pero no entiende todo el proceso histórico de la humanidad para llegar a establecer en una norma que rige en todos los estados precisamente la prohibición de aquella situación que en los años anteriores en cambio acabó con tantas vidas humanas. El proceso histórico de los derechos siempre hay que analizarlo para poder contextualizarlo y poder entender que hay muchas vidas que se dejaron ahí para luchar y tengamos ahora los derechos que nosotros tenemos. Y eso es una lucha permanente. Vea usted cuánta, en este caso que se ha mencionado, incluso las víctimas de delitos sexuales, es una lucha permanente de ellos para que se les haga justicia. Y eso hay que reconocer porque la gente, precisamente a través de esas acciones, permite que la gente vaya creciendo. Yo creo que en la tutela de los derechos siempre habrá situaciones complicadas porque muchas de las ocasiones responden a temas económicos. Por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a una vivienda y todo el mundo tiene una vivienda. Repercutimos en políticas públicas, en cuál es la prioridad de los gobiernos locales, gobiernos nacionales y todo. Pero sin embargo, yo creo que es algo que nos tenemos que preocupar en forma permanente por ir haciendo que el derecho no sea una entelequia, sino más bien una realidad que la vivamos todos los días. Bien, muchas gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Pablo Valverde, presidente de la Corte de Justicia en la provincia de La Suay.